¿Listos? Entonces estamos con el tema, la importancia de la santidad. Esta es la segunda parte. Y les voy a pedir que vayan, por favor, ahora hasta Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, también hay en el capítulo 6, y vamos a ver desde el versículo 14, vamos a leerlo, hasta el versículo 1 del capítulo 7. Segunda a los Corintios 6, a partir del versículo 14, ahí me sigue con su vista. Aquí lo primero que debemos entender es que esto está dirigido claramente a creyentes. Esto va dirigido incluso con un énfasis muy marcado a hijos de Dios. Por eso es que marca una tajante separación cuando hace las siguientes 5 preguntas retóricas que vamos a ver, porque en las 5 preguntas que hace, que vamos a ver ahorita, en todas la respuesta es la misma: ninguna. ¿Okay? O sea, es decir, hace 5 preguntas y esta cosa, ninguna, y esta cosa, ninguna. ¿Sí me explico? Ninguna. Es para enfatizar lo que ahorita vamos a ver. Estamos hablando de la importancia de la santidad. Santidad también, obviamente, lleva involucradas promesas. A la hora de que el Señor nos ha separado, a la hora de que el Señor nos ha salvado, nos ha puesto para Él, también llevan implícitas promesas. Es decir, cosas que Dios hará, pero también hay cosas a las que nosotros tenemos que dar respuestas. O sea, una promesa es cuando Dios dice, voy a hacer esto, y Dios lo va a hacer. O sea, porque Él lo dijo. ¿Están conmigo? Pero eso que Él va a hacer demanda siempre una respuesta nuestra. Las iniciativas de Dios demandan respuestas nuestras. Y eso es muy importante entenderlo. Las iniciativas no son nuestras. La salvación, por ejemplo, no fue una iniciativa nuestra, ¿o sí? Fue una iniciativa de Dios a la que nosotros le hemos dado una respuesta, ¿verdad? Dimos una respuesta, Él inclinó nuestro corazón hacia Él, etcétera, y ahí vamos avanzando, dándole respuestas a Dios. Y de eso se trata nuestro caminar en Cristo, de eso se trata realmente lo que santidad es y de lo que santidad se trata. Vamos dando respuestas a Dios, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada, le pongo la plomada a mi manera de pensar con la palabra de Dios. Y dice, ¿verdad? Dice, bueno, aquí no estás yendo muy derecho. Entonces, yo puedo, a fin de cuentas, yo le voy a dar respuestas a Dios, ¿sí o no? A fin de cuentas, la respuesta va, ¿ok? Entonces, pues digo, ay, Señor, gracias, ¿verdad? Me siento mal por haber incurrido en esta falta. Pero gracias, Señor, porque eres bueno y tú me corriges y me dejas ver en dónde estoy mal para precisamente enderezarme contigo y caminar en comunión contigo, porque para eso he sido llamado. Esa es la actitud que debemos de tener ante las iniciativas de Dios de corregirnos, de enseñarnos, de disciplinarnos, ¿verdad? A veces ni siquiera vienen las disciplinas, a veces es una simple llamada de atención, o sea, a veces es un ¿qué pasó contigo? No, nada, y ya corriges, ¿cierto? Ahorita no se da tanto, porque se ha suavizado el asunto, pero de los que son así como que de mi camada para atrás, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos tocó que luego o nuestro papá o nuestra mamá no tenía que decirnos una palabra cuando hacíamos algo?
nada más te volteaba a ver y decías, híjole, sentías ¿verdad? Una miradita y quedabas así como, ¿sí? Y ahorita voltearnos, plebes dicen, yeah, right. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? O sea, hay veces que Dios también luego dice y nos echa una miradita así como que no te pases de la raya. O sea, corrige esto, ¿verdad? No me gustó. A veces no nos tiene que decir, ya lo sabemos. Pero qué bueno que lo hace. Es una muestra de amor porque quiere estar en comunión con nosotros. Es su deseo. O sea, no debemos de perder eso de vista, ¿eh? Entonces, vamos ahí pues entonces al texto. Versículo 14 de 2 Corintios 6 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ahí viene la primera pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta? Ok. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y la respuesta es: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Se fijan? O sea, está remarcando algo, está remarcando una separación. Digan conmigo, separación. ¿Qué es ser santo? Es estar separado del mundo. No se puede mezclar. A lo largo de toda la historia y de todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, son poquito más de 600 leyes, ¿okay? En cuanto a todo lo que tiene que ver, no solamente la parte moral, pero las leyes sociales, pues, las leyes civiles, humanitarias, sanitarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, prohibía que se mezclaran algunas telas, por ejemplo, ¿verdad? Dice que no se debía de mezclar lino con lana, ¿no? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el principio que Dios nos quiere enseñar en eso? ¿Cuál es ese principio? No mezclen, sí, háganse su ropita y todo lo que quieran, ¿verdad? Pero o de una cosa o de la otra, no las mezclen. ¿Cuál es el principio espiritual que nos quiere enseñar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que dicen no hagas eso? Porque lo que te quiero enseñar es esto. Okay. El principio espiritual es este. O la razón es esta, mejor dicho, empezando por ahí. Las dos son de origen diferente, tienen una naturaleza distinta. El lino tiene origen vegetal. La lana tiene origen animal, es decir, son dos naturalezas distintas. No se pueden mezclar para hacer una misma cosa. O sea, no puedes mezclar la naturaleza vegetal, está diciendo, con la naturaleza animal para cubrirte. Acuérdense que vestiduras representan acciones. Representa conducta, digan conmigo, las vestiduras representan conducta. Entonces nuestra conducta no puede estar mezclada con cosas de una naturaleza y de la otra. O sea, no podemos tejer con una naturaleza y la otra. No son compatibles, son naturalezas distintas. ¿Sí quedó claro eso? Eso es muy importante que usted lo tenga y que lo maneje aquí. ¿Sí? Eso es muy importante. Dice, y si vosotros sois el templo del Dios viviente, fíjense, ustedes son el templo. O sea, es decir, en donde habita, en donde Él reposa. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vean el tamaño de las promesas que está haciendo Dios. O sea, aquí todavía Dios no lo estaba, o sea, cuando estaba diciendo eso, todavía no era algo que estaba ocurriendo.
Todo lo que estaba ocurriendo era algo simbólico. Ciertamente ahí estaba la nube, ahí estaba la columna de fuego, ¿sí? Pero en medio de eso, fíjense que él está hablando en futuro. O sea, Dios ya estaba ahí, estaba visible a todos, sin embargo está hablando en futuro. Porque aquí está hablando acerca de la venida de Cristo. Está hablando acerca precisamente ya del nuevo pacto, de cuando iba a unir su vida a la nuestra. Está hablando de nosotros. ¿Están aquí? Okay. Y dice, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Dice, por lo cual, o sea, debido a que Dios habita en nosotros, a que Él habitaría en nosotros, debido a que Él estaría en nosotros, de que seríamos de Él, y escuchen bien, y Él de nosotros. Es que eso a mí me funde los fusibles con eso, porque yo no tengo problema en entender que yo le pertenezco a Dios, porque Dios me compró. ¿Verdad que no hay ningún problema con eso? Usted compra algo y eso que usted compró, ¿cuál es el problema? Esto es mío, yo lo compré. ¿Sí? Pero que Dios sea mío, eso sí me funde. Y eso sí me quiebra. Porque yo no lo compré. Él se dio. ¿Se fija? Gracia. Él se dio. De tal manera amó. Híjole. Dice, por lo cual, o sea, debido a esto, salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién es el que se tiene que apartar? Fíjense bien, ¿eh? O sea, aquí ya está hablando, una vez que ya Él está habitando en nosotros, entonces, ¿quién es el que tiene que salir? No dice, yo los voy a sacar, no. Si ustedes sálganse, ¿quién es el que se tiene que apartar? Dice, y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. ¿Quién es el que no tiene que tocar? ¿Quién es el responsable de eso? Nosotros. Y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros, fíjense, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dijo? Qué fuerte está eso. No lo dijo cualquier persona. Lo dijo la persona más importante del universo. ¿Sí? Entonces, el versículo 1, ponga mucha atención, porque es una conclusión de todo lo anterior. Es decir, hace 5 preguntas retóricas, ¿verdad? En donde la respuesta, ¿cuál dijimos que es? Ok. O sea, no tienen ninguna cosa que, no tienen nada que ver, pues. O sea, no hay, no se puede enlazar, no se puede entretejer, nada de eso, ¿verdad? Entonces, debido a eso, es por las promesas, y debido a esas promesas tienen una consecuencia. Por eso es muy importante esta expresión en el versículo 1 del capítulo 7. Léalo ahí junto conmigo. Así que, o sea, es decir, en conclusión hay esto. ¿Está bien? Dice, amados, fíjense, amados, es a la iglesia, amados. Puesto que tenemos tales promesas, ahorita las vamos a ver otra vez, las vamos a repasar. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Quiénes se tienen que limpiar? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense. ¿Se fijan? O sea, va todo el asunto, no es nada más. O sea, esto es un golpe a la mentalidad que habíamos comentado que tenían los corintios. No, ¿verdad? Pues es el cuerpo, sí, el cuerpo es malo, ¿verdad? Pero el alma es buena. Eso es un pensamiento gnóstico. Lo que haga con mi cuerpo, pues no influye, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues el cuerpo tiene sus tendencias y sus necesidades y hay que darle gusto al gusto. ¿Sí? Y dicen, no, eso es lo que se decían los maestros en el gnosticismo. Que el cuerpo es intrínsecamente malo y el alma es intrínsecamente bueno. Entonces ellos decían que no importaba qué hicieras con el cuerpo, porque es malo, ¿verdad? Pero el alma es muy buena. Y ese pensamiento se metió a la iglesia.
Y no tengo tiempo para desarrollar más eso, para que viéramos todas las consecuencias, y ahora sí que íbamos a ver todas las hebras de las distintas raíces que tienen algunos grupos pseudocristianos, ¿sí? Y vas a ver que dices, es gnosticismo puro, eso que manejas. O sea, se origina en el gnosticismo, ahí está una vena. ¿Me explico? Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, aquí es de humana, dice, y de espíritu. Fíjense bien lo que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es perfeccionar? ¿Está hablando de ser infalible aquí? ¿Está hablando de infalibilidad? No. Está hablando de madurez, está hablando de crecimiento, está hablando de a completar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a crecer en santidad? ¿Cómo voy a avanzar en santidad si no tengo temor de Dios? Si no hago caso a lo que Dios dice, si no considero lo que Dios dice, la respuesta es muy sencilla, no se puede. Por eso el crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, el crecer en ese irnos apartando, y cuando está hablando de perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se está refiriendo aquí a que día con día, voy a hacer otras preguntas. ¿Cuántos de repente habían estado haciendo algo durante X número de tiempo y de repente por ahí en la predicación o simplemente estaban leyendo ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Estaban ahí teniendo un tiempo con el Señor y ¡ding!, ¿verdad? Dices, y yo estaba haciendo esto así, estaba mal, pero no sabía. ¿A cuánto les ha pasado? A ver, salúdeme, a los que les ha pasado, ¿sí? ¿Y qué es lo que haces ahí entonces? Corriges, ¿verdad? Das respuesta y dices, ay Señor, gracias, ¿verdad? Gracias. Y ahí te vas. Bueno, a eso se refiere. Pero yo no puedo entrar en ese patrón si no hay un temor de Dios en mí. El asunto que está tratando aquí, ¿verdad? De no se unan a yugo desigual, pónganme mucha atención. No está hablando directamente con respecto a la relación entre una pareja de un creyente con un no creyente, porque son novios y no te unas a un yugo desigual, porque ese no es creyente, ese no es cristiano, o esa no es cristiana. Lo incluye, el tema se incluye, pero no está hablando de eso. Está hablando de todo, ¿sí? O sea, repito, está incluido. De lo que está hablando es de cualquier afiliación, ¿sí? Que involucre una relación a un creyente que lleve a violentar lo dispuesto por Dios. ¿Quedó claro eso o no? Porque, bueno, a 2, 3 le salió un letrerito así por atrás, así con un signo de interrogación. Es que sí se ven los letreros de aquí para allá, sí se ven. Le salen así como los teleprompter, ¿no? Que hay acá, que de allá luego para acá no se ven, pero de aquí para allá sí se ven las letras y luego salen así, signo de interrogación. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dijimos en un principio. Yo no puedo vestirme, yo no puedo formar mi conducta con lino y con lana. Yo no puedo tejer mi conducta, no puedo formar mi conducta, ¿sí? Conscientemente, pues obviamente, lo que pasa es que en nuestro caminar con el Señor y en ese perfeccionamiento de santidad nos van deshilachando, ¿sí? Hasta que quede solamente manifiesta la naturaleza de Cristo, pero lo que nos está hablando es de que conscientemente no tomemos cosas del mundo y las metamos a la iglesia, que no tomemos cosas de la carne para juntarlas y edificar juntamente con las del Espíritu. Es decir, que mi conducta no esté formada por cosas del hombre natural, cosas carnales y cosas espirituales. O sea, no voy a mezclar. Más bien voy a ir cada vez perfeccionando la santidad, que cada vez vaya dando más la fibra de Dios y no la fibra del hombre. ¿Sí quedó claro la analogía o no? Okay. Entonces, es cuestión de naturalezas, mis amados, y necesitamos que nos quede bien clara esa separación de la que está hablando.
Porque todo ese asunto que la jirafa y el hipopótamo se enamoran y que se unen, eso nada más pasa en la de Madagascar. ¿Ah? O sea, son naturalezas distintas, eso no pasa en la vida real. En la vida de un verdadero creyente eso no tiene cabida. O sea, no me voy a unir y no voy a incorporar nada a mi vida que golpee, que ofenda al Señor, en lo que sea. Y eso, mis amados, tiene muchas implicaciones. Eso nos debe de llevar, voy a estar insistiendo en eso nos debe de llevar a revisar y reordenar nuestras prioridades, porque sí las tenemos que revisar, sí las tenemos que reordenar. ¿Está claro? Cuando habla de injusticia, dice que no hay relación, pues, o sea, no te unas en ese yugo desigual, hay diferentes fuerzas. Yo creo que la figura ya la saben, ¿verdad? O sea, no pongas, en otras palabras, la ley decía, no pongas a arar a un buey con una mula o con un asno, ¿sí? Los dos son animales de trabajo, ¿está bien? Pero tienen fuerzas distintas. O sea, tarde o temprano uno va a lastimar al otro. Es cuestión de tiempo. ¿Y quién es el que va a lastimar al otro? El más fuerte. ¿Sí? O sea, el buey puede ser buena onda, pero en su naturaleza es más fuerte. Y cuando se dé el jalón, acuérdense que los yugos no eran elásticos, no eran bungees, sino eran trozos de madera con cueros amarrados ahí muy rígidos. Entonces, a la hora de que le pegaba el jalón, pues el otro, el pescozón, ¿verdad? Ahí le daba. Y lo lastimaba, lo hería. Bueno, ese es el resultado de unirse, de incorporar lo de la carne con el espíritu. Va a chocar, va a haber sangre. ¿Sí? Alguien va a salir lastimado. Van a haber consecuencias. Entonces no lo hagas. Y menciona, ¿verdad?, qué compañerismo, o sea, qué comunión tiene la justicia con la injusticia. O sea, justicia, acuérdense, habla del carácter de Dios, ¿sí? La injusticia es la palabra anomia o anomía, ¿sí?, que quiere decir, habla de un rechazo. O sea, a es una palabra yuxtapuesta. A es sin, nomos, ley, ¿ok? Anomia, o sea, es sin ley, rebeldía, anarquía, rechazo a la autoridad, o sea, nada que ver con el carácter justo, santo, bueno de Dios. Injusticia habla de un rechazo a la autoridad de Dios, habla de un rechazo a lo que Dios establece, y mis amados, eso no tiene cabida en el reino de Dios. En el reino de Dios, no puede, en otras palabras está diciendo, no puede coexistir justicia con injusticia. No puedes tejer tu vida y decir, en esto sí obedezco a Dios, pero en esto abiertamente no, como aquel famosísimo político mexicano de hace algunos años, ¿verdad?, que dijo, al diablo con las instituciones. Es un rebelde, es un corazón injusto, eso es injusticia. Porque la Escritura dice que las autoridades, que como concepto, ya no me voy a meter aquí no estoy hablando de una persona no representa una autoridad. Estamos hablando de la autoridad para gobernar y para establecer lo que es bueno y para actuar con legalidad en contra de lo ilegal. Eso estamos hablando que es la autoridad que Dios establece, ¿sí? Alguien que dice que eso se vaya al diablo, eso es injusticia pura, o sea, ¿me doy a entender? No podemos llegar y decir, sí, Señor, yo te voy a hacer caso en esto y en esto no, pero en esto no. En esto rechazo lo que tú dices. Casi te reprendo. ¿Verdad? Digo, ha de haber un que otro tapado de la cabeza que por ahí no creo que se me haya ocurrido a mí primero. ¿Están aquí? En Santiago, capítulo 4, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, de los versículos 4 al 6, dice, oh gente adúltera. Híjole. Le está hablando a la iglesia, les recuerdo. Es decir, estas palabras cabría muy bien si uno se los dice al mundo, pero el mundo no es adúltero, porque no está fluctuando
entre dos. ¿Qué es un adúltero? ¿Alguien sabe de lo que se trata leche adulterada? ¿Qué es la leche adulterada? Rebajada, ¿verdad? Bien bautizada, dicen, ¿verdad? Por ahí. ¿Sí? O sea, leche light. O sea, es agualeche, pues. ¿Sí me explico? O sea, ya se le mezcló otra cosa. Ya se le incorporó algo más. Ya no es lo que debe de ser. Ya hay mixtura. ¿Ok? Entonces, pues el mundo no está mezclado. El mundo está bien, pues el diablo lo gobierna. ¿Ay, cuál adulterio? ¿Me explico? O sea, ¿cuál adulterio espiritual? Están bien casados con el diablo. O sea, están bien gobernados, ¿verdad? Completamente. Pero aquí se está refiriendo a alguien que teóricamente está bajo el señorío de Cristo y que a esto, sí, Cristo te amo, pero prefiero esto. Sí, Señor, lo que tú digas, pero en tanto no me incomode. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, siempre y cuando me beneficie. ¿Qué onda con eso? Eso es lo que está hablando, ¿eh? Ese es el tema. Si usted le escarba a la carta de Santiago, eso es lo que se va a encontrar. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo, la filiación, ¿sí?, la relación con el mundo, o sea, no es, fíjense que está hablando de amistad, porque nosotros nos tenemos que relacionar con gente del mundo y nos tenemos que relacionar con cosas del mundo, ¿cierto o no? Pero aquí está hablando de llevarlo a otro nivel filial. Aquí está hablando de llevarlo a un nivel en donde entro en esa relación, ¿sí? Más de corazón, más de te doy mis afectos y recibo los tuyos, ¿sí? Porque eso es lo que pasa en una relación, ¿cierto o no? Hay un intercambio, hay un flujo de sentimientos, hay un flujo de emociones, hay un flujo de afectos, ¿cierto o no? Por eso somos amigos. Un amigo quiere mucho al otro amigo, pero alguien que nunca lo ha visto, a lo mejor puede haber un afecto natural, ¿verdad? En algunos casos puede haber un afecto natural, pero hay personas a lo mejor las que uno ve y si no las vuelve a ver dentro de mucho tiempo y las vuelves a ver, o si nunca las vuelves a ver, no te afecta, ¿cierto o no? Pero con aquellos que hay una cercanía y los vuelves a ver, hay una alegría, me explico, ya voy a ver y esto, y hay un gozo, porque hay un intercambio de afectos. De eso está hablando, intercambio de afectos, ¿verdad? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? O sea, no es de que, ahí está, Dios es celoso. Que no. O sea, aquí, este es un celo santo, acuérdense. Es un celo justo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, oye, eso no se mezcla. Eso no se mezcla. Yo puse, ustedes son templo mío, mi espíritu habita en ustedes, no tiene nada que andar haciendo con esto. Yo no quiero eso, a eso se refiere. Hizo morar en nosotros, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y esto es una referencia directa a Proverbios 3:34. ¿Sí? Cuando dice, por eso dice la Escritura, es Proverbios 3:34, en donde humildes, la palabra o el término humildes, habla de gente que se entristece por el pecado porque entiende que es una ofensa a Dios. ¿Lo ve? Ahí humildes, eso es lo que quiere decir. Esa es la palabra hebrea, anav. Así, A-N-A con acento, V, anav. Es gente que se entristece por el pecado porque entiende que es una ofensa a Dios. En otras palabras, cuando usted peca, cuando yo peco, cuando nosotros pecamos, voy a conjugar el verbo pecado, el verbo pecar, ¿sí?
Cuando nosotros pecamos, ¿cómo nos sentimos con relación a nuestro pecado? ¿A cuántos se les barra y dice, yo me siento como en casa con este pecado? Ojo, cuidado, porque lo más normal, o sea, escuchen bien, hay una inclinación en nuestro corazón a pecar, o sea, en nuestra naturaleza, no debe ser en nuestro corazón, pero está en nuestra naturaleza, en nuestra carne, pues somos carne, y hay una tendencia a pecar, y que lo haremos seguramente. ¿Me explico? En algún punto nos van a agarrar en esos 3 minutos que no te debiste haber atravesado en mi camino. Por ejemplo, yo sé que nada más eso pasa por allá por Baja California Sur, yo sé que acá no, todos son bien, ¿verdad? Bien tranquilos, nadie se molesta porque el otro salió, se le atravesó y se pasó el alto y Dios te bendiga, ¿verdad? O sea, todos se dan el paso, o sea, es pero allá es distinto, ajá. ¿Sí? No, está hablando de que, híjole, cuando ocurra eso, y hay cosas que luego hacemos que no nos dimos cuenta, por ejemplo, que ofendimos al hermanito o a la hermanita. A veces ni cuenta nos dimos, ¿sí les ha pasado? Que luego ya andan hasta amargadillos con uno y uno ni sabe. Y al ratito que te dicen, y tú analizas y dices, híjole, sí tienes razón. O sea, si hice mal, ¿cómo te sientes? Ay, pero porque sabes que eso fue algo que a Dios no le gustó. Y de eso es de lo que está hablando. Entonces, esos son los afectos, las cargas que tenemos que tener en nuestro corazón, ¿sí? Esa es la importancia de la santidad. Es ahí cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, cuando está tratando con nosotros, ¿sí? Entonces, debido a todo esto, bueno, hay una razón, ¿verdad? Da una razón. Dice, ustedes son templo de Dios. Y este tema, él ya lo había tratado previamente con los corintios en la primera carta. Es decir, un lugar, alguien consagrado para el uso de Dios. Eso es lo que es un templo. Eso es apartado para el uso de Dios. O sea, Dios habita, pero Dios lo usa. Es para que Dios haga ahí. ¿Están aquí? Es algo, es como esto, miren. Yo soy un poquito chapado a la antigua en muchas cosas. Y yo considero que esto es un santuario. No porque tenga algo en especial las paredes o una cierta veneración a un determinado lugar. Pero este lugar está separado para que se reúnan los santos, para adorar a Dios. ¿Está bien? O sea, y hay algo especial. Bueno, en nuestras vidas así debe de ser. Hay lugares, yo no sé qué tanto en Estados Unidos, acá en Norteamérica, en el otro lado del charco es de lo más común que iglesias grandes que tienen auditorios y eso, renten, por ejemplo, sus instalaciones en un día que tuvieron un concierto y estuvieron fumando marihuana y haciendo cuantas cosas ahí, ¿verdad? Y al día siguiente tienen su reunión. ¿Sí? ¿Verdad? Porque money talks. ¿Sí me explico? O sea, el dinero manda, es lo que habla, es lo que dicta, es lo que dice. ¿Y qué es lo que controla los afectos y los intereses del mundo? El dinero. Entonces, ¿verdad? Pues a veces se tiene esa visión empresarial. No, bueno, es que se necesitan recursos para el sostenimiento de la obra. Vamos a echar mano de esto. Ya fue un ilícito. Ya le metieron una fibra de una naturaleza distinta. ¿Me doy a entender? O sea, no, pues si como iglesia, si como santos tenemos una necesidad, ¿a quién recurrimos? ¿Al mundo? ¿A Dios? No recurrimos al mundo, recurrimos a Dios. Eso es caminar en santidad, mis amados. Voy a poner otro ejemplo. Ay, pues es que aquí no hay muchachos. En el mundo hay un montón, ¿verdad? Aquí no hay muchachas. No, sí hay, lo que pasa es que tú estás tronco, estás tapado, no ves. Pero de qué hay, hay.
¿Sí me doy a entender? O sea, seguimos avanzando, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo aquí, ustedes son templo de Dios, les está diciendo, no practiquen el estilo de vida de los incrédulos, ¿verdad? No anden practicando eso. Y eso está tan metido, mis amados, y está tan asimilado en esta generación que ya ni lo distinguen. Ya ni se distingue. Pues, ¿qué tiene de malo? Miren, para mí esa es una pregunta, cuando me hacen esa pregunta, así, uno puede discernir cuando te están haciendo una pregunta porque realmente no sé y sí me gustaría entenderlo, ¿verdad? A cuando te hago esta pregunta porque quiero justificar mi falta o porque quiero justificarme, quiero justificar esto que quiero hacer. Entonces quiero que me des un argumento. Pastor, ¿y qué tiene algo de malo esto? ¿Tiene algo de malo que me vaya con mis amigos a esto? Y yo me quedo así y digo, bueno, pues en primer lugar, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te codeas? ¿A quiénes buscas? Eso ya me habla a mí de algo, ¿no? O sea, ¿con quiénes pasas el tiempo? ¿Con quiénes quieres estar? Pero la pregunta correcta no es qué tiene de bueno o qué tiene de malo, porque eso es muy relativo, bueno o malo. Bueno según qué y malo según qué. La pregunta correcta es, ¿y eso qué tiene de Dios? ¿En dónde se origina eso? ¿Cuál es el origen que tiene? Porque le voy a decir una cosa, origen determina destino. Por eso es necesario nacer de nuevo. Lo que se origina en Dios vuelve a Dios. Lo que no se originó en Dios no vuelve a Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso para alguien que ha nacido de nuevo, ir al cielo es regreso a casa. Es lo más normal, la glorificación es irreversible. ¿Lo alcanzan a ver? Origen determina destino. Entonces, honestamente a esta generación se le está robando la capacidad de pensar. ¿Sí? Los están acondicionando a responder sin meditar, nada más a reaccionar, pero no medito. O sea, no tomo tiempo para ver, voy a pensar esto, ¿qué implica? No, nada más responder. ¿Sí? Y esto, miren, hay experimentos, bueno, no experimentos, hay estudios de esto. Esa es la razón por la que cada vez usted va a ver que en los comerciales, o sea, en sí en los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, las imágenes son así, son muy rápidas. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Destellos, cambio de fotografía, pum, 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 pasa y luego dices, espérame tantito. No te da tiempo a pensar, pero te mantiene así. Estás reaccionando. O sea, tu mirada está ahí. Pero pon un paisaje, algo que esté lento, ¿verdad? Que puedas verlo. Inmediatamente ya, no capta mi atención. No sé si me doy a entender. O sea, no medito. No entro en ese selah. A ver, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿qué hay ahí? ¡Ah, mira! ¿Me explico? No, o sea, no me doy cuenta de lo que está acá todos los cambios. No me doy cuenta, ¿sí? Pero ahí estoy. Ok, esta generación así está acondicionada. Y cada vez más. Menos meditar, o sea, menos pensar, menos reflexionar y más reaccionar. Y una reacción. Okay. Entonces, no. Los están llevando a desactivar su conciencia. Los están llevando a que se conduzcan como animales, por instinto, por reflejo. ¿Sí? Solo responden a eso. Hitler era un genio en la manipulación de las masas.
Si él hubiera tenido la 10ª parte de los recursos audiovisuales que hoy en día tenemos, conquista al mundo, en serio. Porque idiotizó a toda una nación de gente trabajadora, de gente luchona, la idiotizó. Él decía esto: repíteles tanto una mentira que la asumirán como una verdad. Fíjate. Y así. Entonces, Pablo aquí les está enseñando que Dios habita en creyentes, en el creyente. Y vamos a retomar. Desde un inicio dije que santidad lleva implícitas promesas, o sea, al separarnos, ¿está bien? Estas son las promesas que hace. La número 1, hay 5 promesas. Fíjense, fueron 5 preguntas retóricas y hay 5 promesas que hace con relación a esas preguntas. La primera es: habitaré y andaré entre ellos. Esa palabra entre literalmente es en, ¿ok? En ellos. En el griego, en se dice igual que en español, en, pero quiere decir adentro, quiere decir entrelazado, quiere decir hecho uno mismo. ¿Ok? O sea, no como tú aquí y yo acá afuera, o sea, sino adentro. A esa unión se le conoce como inmanencia, ¿ok? Inmanencia, que es una unión inseparable, que ya no se sabe en dónde empieza uno y en dónde termina el otro, porque son hechos uno mismo. No es un pegoste, ¿ok? Es una misma pieza, es un mismo material. Esa es la primera: habitaré y andaré en ellos, entre ellos. La segunda: seré su Dios. Wow. Seré su Dios, el que ocupa el primer lugar en su vida, el único Dios verdadero, el único digno de adorar. Seré su Dios. O sea, al que se van a postrar y de quien van a recibir plenitud, seré su Dios. Vean mi tamaño de las promesas. La tercera promesa: serán mi pueblo. O sea, mi gente, van a ser los míos. En otras palabras, yo los voy a gobernar. Y qué bueno que Dios nos gobierne, porque nosotros gobernamos muy mal nuestras vidas, mis amados. Yo de repente, yo me he cansado de gobernar mi vida y le digo: Señor, aquí este rasgo mío, aquí estoy gobernando yo. Y lo hago muy mal, por cierto. Entonces, gobiérname tú. Es una delicia que Dios nos gobierne, porque Él gobierna bien. ¿Sí? Porque no solamente es santo y es justo, pero es bueno y es misericordioso, lleno de gracia, ¿sí? Lento para la ira, grande en misericordia. Grande en misericordia. Cada día sus misericordias son nuevas, son frescas. Es impresionante. ¿Está bien? Qué bueno que Él nos gobierne, ¿cierto? Y dice: los recibiré. Esta palabra tiene que ver con los voy a abrazar. Yo los voy a proteger de tal manera que los voy a tener yo y de aquí nada los va a poder tocar. O sea, yo los voy a tener. O sea, los tendré. Los recibiré. Es la 4. La 5ª promesa: seré su padre, serán mis hijos. Y esto es una maravilla, y ya la firma es el Todopoderoso, ¿verdad? El incomparable. Pero esta 5ª promesa es una maravilla, porque con las 4 anteriores bastaba. ¿A poco no? Ya con las otras 4 anteriores bastaba. Señor, ya me redimiste, muchas gracias, ¿verdad? Pero Él va más allá y nos da su nombre. En este sentido, hay 2 aspectos en la adopción que Dios nos hace. Cuando dice seré su padre y serán mis hijos, hay 2 aspectos, ¿sí? El aspecto interno y el aspecto externo. O sea, póngame atención, hay un aspecto legal en esto. Cuando hay una adopción,
¿uno qué hace en una adopción? Das el nombre, ¿cierto? O sea, hay una persona, ¿verdad?, que no salió de uno, ¿está bien? Que genéticamente no tiene tu sangre, pues, ¿no? Pero hay ese trámite, hay ese aspecto externo, ese aspecto legal, en donde se adopta. Y mis apellidos pasan a ser, o sea, mi nombre pasa a ser su nombre. O sea, le doy mi nombre. Y esa persona, aunque no tiene mi sangre, legalmente es mi hijo o mi hija. Y tiene legalmente los mismos derechos que si hubiera nacido de ti, que si tuviera tu sangre. Legalmente es lo mismo. Ahí no es de que si lo quieres más, que si lo quieres menos. Ahí no estamos tocando la parte afectiva ni la parte interna. Estamos tocando solamente el aspecto meramente legal. Ahora, Dios hace eso, la parte externa, pero también hace la parte interna. O sea, no solamente dice, ok, te voy a adoptar y te doy mi nombre. Si solamente hasta ahí quedara, más que bendecidos. Porque legalmente tendríamos los derechos, pero las responsabilidades también de un hijo de Dios. ¿Estamos aquí? O sea, eso sería suficiente para caminar en santidad. O sea, eso, escuche bien, nos daría, si fuera ese aspecto legal, externo, meramente, nos daría la responsabilidad, digan conmigo la responsabilidad, de caminar en santidad. ¿Está bien? Pero escuche bien, no nos iba a dar la capacidad interna. Por eso viene el segundo aspecto, que es el interno, que nos da su vida y nos hace nacer de nuevo. Entonces ya pone su vida en nosotros. Gracia. Y su vida nos habilita a hacer su obra, a caminar de manera agradable. ¿Se da cuenta? Esa es una ley de vida. Voy a hacer una pregunta boba, ¿verdad? ¿Por qué un león hace lo que hace? Su naturaleza. O sea, ¿quién le enseñó al león a cazar? ¿La evolución? ¿Por qué un águila puede hacer lo que hace? ¿Por qué puede volar tan alto? ¿Por qué una ballena puede hacer lo que hace? ¿Lo ven? Porque hay una ley de vida que Dios escribió que lo habilita a hacer lo que hace. ¿Estamos aquí? Dios escribió, hay una ley de vida, Dios escribió esa ley de vida en ese ser y esa ley de vida lo habilita a vivir como un águila en este caso. Entonces, esa águila tendrá que vivir como águila, tendrá las demandas de un águila, que su misma vida le demanda. Su misma vida de águila le demanda hacer lo que hace. ¿Están aquí? Ok. Acuérdense del aspecto interno. Cuando nos unimos al Señor, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, a la hora de que el Señor pone su vida en nosotros, porque eso es lo que quiere decir nacer de nuevo, literalmente quiere decir nacer de arriba o nacer de Dios, es esa expresión, nacer de arriba o nacer de Dios, es decir, es la vida de Dios en nosotros que nos habilita entonces, ahora sí, a vivir como es dignos. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo es digno, por eso está la palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo les dice a los colosenses, yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de su voluntad, para que crezcan en sabiduría, en inteligencia espiritual, para que caminen, para que anden como es digno, o esa palabra como es digno, como corresponde a hijos de Dios, como corresponde al Señor. Debe de haber una correspondencia en nuestra manera de vivir. ¿Están aquí?
pero no podemos vivir en correspondencia si no tenemos la vida de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y ese es el segundo aspecto. Pone su vida en nosotros. O sea, legalmente somos hijos de Dios, pero también, por así decirlo, genéticamente. Ya tenemos los genes de Dios. Ya nos habilita. Él es el que hace en nosotros, dice allá en Hebreos 13, ¿verdad? Él es el que hace en nosotros, por medio de Cristo, lo que es agradable delante de Él. Él es el que hace esa obra, porque es su vida en nosotros, es su gracia, habilitándonos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? O sea, es lo que vimos ahí en el versículo 1, puesto que tenemos tales promesas, esa expresión de tales promesas, una mejor traducción es tantas y de tanto precio. O sea, tales promesas, tenemos tantas promesas con un precio tan alto, tenemos que darle respuesta a Dios. ¿Están siguiéndome? Vengan conmigo, por favor, y ya con esta me despido. Segunda de Pedro, capítulo 1. Cuando lleguen ahí me dicen, Segunda de Pedro, capítulo 1. Me dicen, ya llegué, gloria a Dios, o como sea su usanza. Segunda de Pedro, capítulo 1, nomás ahí en el capítulo 1. Tranquilos, tranquilos. Versículo 4. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Sí. Sígale, pero pues es lo mismo, ahí sígame. Pues es igual, ¿todos traen la Reina Valera 60 o cuál quieren ver? ¿Usan la 60? Entonces la leemos desde la 60. Deme chance. Ok. Entonces dijimos que era Segunda de Pedro, ¿verdad? Gracias. Por medio de las cuales, o sea, su gloria y excelencia, pues es lo que viene hablando. Por medio de las cuales, su gloria y excelencia, es lo que viene. Es más, lo voy a leer desde el versículo 3 para que agarremos corte parejo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, o sea, la capacidad de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Que nos sacó, está hablando de Jesús. Versículo 4, por medio de las cuales, gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué somos participantes? Ahora, somos partícipes de la naturaleza divinas debido a qué? Sí, pero su gloria y excelencia, ¿qué dio? Promesas. O sea, yo haré esto. ¿Está bien? Son las promesas de Dios, es a causa de lo que Dios dijo que Él haría, que somos partícipes de esa naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o concupiscencia es un deseo desordenado por satisfacer un deseo. ¿Sí? Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, fíjense, toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia
piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué tremendo. O sea, esa sumisión, ese afecto fraternal, ese amor por todos, nos lleva a ser más productivos, nos lleva a ser más útiles, ¿verdad?, en el conocimiento de nuestro Señor. Esas promesas, ¿sí?, de vida abundante, de vida eterna que están ahí, el nuevo nacimiento, la morada de Dios, todas son esas grandísimas y preciosas promesas. Cuando dice preciosas, no es, ¡ay, qué precioso, qué bonito! O sea, no está hablando de, ¡ay, qué bonito! Está hablando de un precio muy alto. ¿Sí? O sea, además son muy bonitas, ¿no? Pero lo que está tratando es un precio, el gran precio que tiene. Entonces, la salvación, por ejemplo, es el resultado de esas promesas, ¿verdad? ¿Cuál es esa promesa que Dios da? Bueno, todo aquel que cree se convierte en hijo de Dios. ¿Está bien? Además, dice, bueno, participamos de su naturaleza divina, como ya lo vimos hace un momento. En una dimensión mayor será en el momento en que seamos glorificados, que nuestros cuerpos sean glorificados como el de Cristo fue. Él es primicias. ¿Está bien? Entonces, ahí les va. Ya con esta pregunta termino la clase. ¿Valdrán la pena esas promesas? Que tomemos la decisión, la determinación de limpiarnos de todo aquello que ensucia nuestro cuerpo y nuestro espíritu. O sea, tomando en cuenta estas promesas, ¿vale la pena? Esa es la importancia de vivir en santidad. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, pero tenemos que llegar a este punto. O sea, ¿vale la pena o no vale la pena? Oye, yo creo que hasta la pregunta es bastante boba, ¿cierto o no? Entonces, pues, ¿cómo no? Hasta sería una pregunta retórica, ¿no? O sea, ¿vale la pena? Oye, pues, ¿cómo no? O sea, claro que vale la pena esforzarse. ¿Y va a ser sencillo? Pues no. En verdad que no va a ser sencillo, porque vivimos en un mundo contrario, porque ya traemos cosas ahí, ya venimos arrastrando cosas pero su gracia nos basta. Tenemos su vida en nosotros. ¿Está bien? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, tuya es la gloria siempre. Y en verdad necesitamos que nos ayudes a dimensionar tu palabra, que nos ayudes a dimensionar cada una de tus promesas. Son tantas y de tanto precio, Señor. Y realmente a veces quedamos nosotros oblivios, quedamos ignorantes, quedamos ajenos a cosas que tú dices y a veces nuestra manera de conducirnos, nuestra manera en que ordenamos las prioridades, a veces no corresponden a las de alguien que tú le has dado estas promesas. A veces no corresponden, Señor, a gente que es tuya, a tu pueblo. No corresponde, no es digno. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Y pedimos tu ayuda, pedimos la gracia de tu Espíritu en nosotros, tu influencia, tu fuerza, tu poder, porque la verdad es que tenemos que hacer cambios. Necesitamos hacer cambios, Señor. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.